Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 58. Negociaciones entre bastidores. Escondite de Zendralar. La sala estaba en silencio, solo se oía el zumbido del portal cercano que traía refuerzos a la ciudad. No se pronunció palabra alguna mientras los centinelas y los druidas cruzaban la brecha y entraban en la cámara, que se llenaba cada vez más. Karen permanecía cerca, junto a otro mago altonato, manteniendo el portal abierto y asegurándose de que no colapsará antes de que todos sus compañeros lo atravesaran. Mordent estaba al lado de Gianna, observando cómo la procesión avanzaba. Docenas de personas ya habían comenzado a llenar la cámara y seguían llegando más. Eso nos aseguraría, por fin, una fuerza capaz de hacer frente al poderío de los nobles, dijo Mordent, aunque no admitió con agrado que esas fueran sus palabras. Pareces bastante disgustada, comentó Gianna. Que los guerreros asalten su fortaleza solo provocará muchas más muertes, y como ya sabes, estoy intentando evitarlo, respondió Mordent, frunciendo el ceño mientras miraba al contingente de centinelas y druidas. Sabía que no estarían dispuestos a aceptar su presencia allí, era obvio que tendrían que convencerlos de que no se lanzaran a la matanza. Notó que 3 se acercaban, 2 parecían ser druidas y el otro oficial de los centinelas. Convéncelos, reuniré a mi gente para la reunión, y cuando estén dispuestos a escuchar, tráelos ante mí, susurró Mordent, antes de darse la vuelta y marcharse. Gianna sabía que convencer a un archidruida y a otros para que la siguieran sería difícil, pues no habían estado en su lugar cuando los acontecimientos se desarrollaron allí. De no haber sido por las circunstancias, así como por la singular sabiduría de Ichigo, probablemente nunca se habría aliado con el altonato renegado ni con la horda. Será interesante, esperemos que se les pueda convencer, reflexionó Gianna, volviéndose para saludar a los 3. Saludos, soy la teniente Gianna Sadewalker, comandante de estos centinelas. Les agradezco que hayan venido tan rápido. Un placer conocerla, soy el maestro Taldara de Pico Piedrafila. El druida la saludó con una breve reverencia, que compartió con sus 2 acompañantes. El saludo fue sincero, pero su expresión, un ceño fruncido y severo, la hizo dudar de cuánto sabía sobre la situación. Ellas son la anciana Zaretna y la maestra Santenala Yalanath. Hizo un gesto respetuoso hacia la mujer de cabello verde y turquesa que estaba detrás de él, quien a su vez inclinó la cabeza hacia Gianna. Saludos a ambos, respondió Gianna. Espero que estén al tanto de la situación. El guardián Meredras nos contó muchas cosas a su llegada a la cima, algunas difíciles de creer, afirmó Taldara, antes de mirar a su alrededor con su ceño fruncido habitual. Sin embargo, nos encontramos en una ciudad que ha surgido de las profundidades del océano, erigida nada menos que por los altonatos que creíamos desaparecidos del mundo. Gianna sabía que eso no era lo único que le preocupaba, podía ver que su mirada estaba fija en los miembros de la horda. Desprecio parecía una palabra demasiado perfecta para describir lo que sentía por ellos. Su mirada se clavaba únicamente en ellos y amenazaba con transformarse en algo más tangible si no lograban que dejara de mirarlos con furia. Sé que esto puede parecerte una tontería, yo también lo creía. Pero nos hemos aliado con un pequeño grupo de guerreros de la horda y una facción rebelde dentro de los altonatos, declaró Gianna, captando la atención del druida. Hemos llegado a un acuerdo y estamos decididos a derrocar a los nobles que dirigen a los altonatos. ¿Se puede confiar en ellos?, preguntó Helenet, cruzándose de brazos. Los altonatos son un grupo traicionero, ¿quién puede asegurar que no se volverían contra nosotros? Y mejor ni hablemos de la horda. Comparto tus temores, pero hasta entonces debemos confiar en el objetivo común que compartimos, ver a los nobles fuera del poder y que el corazón de Veles regrese a Maraudon, respondió Gianna, comprendiendo las dudas de la maestra centinela sobre la alianza con los altonatos y la horda. No fue algo que se tomara a la ligera. ¿Confiarías en ellos?, preguntó Taldara, arqueando una ceja. Confío en quien propuso y consolidó esta alianza. Él cuenta con mi confianza, al igual que todos mis guerreros, respondió Gianna. Ya veo, respondió Taldara con voz neutra e indescifrable. Entonces, reunámonos con estos líderes y veamos qué debemos hacer. Gianna quiso exhalar un suspiro,
agradeciendo a la diosa que el druida no hubiera discutido sobre la lógica de trabajar junto a la horda y los altonatos. Aunque tenía la sensación de que, en gran parte gracias a Meredras, habían enviado a alguien dispuesto a ayudar sin importar con quién trabajaran. Girándose, señaló hacia el fondo de la cámara, donde un único arco conducía a una habitación contigua donde se celebraba la reunión. Al entrar en la espaciosa sala, encontró a Mordent junto a otros 2 magos sentados a una mesa de piedra, rodeados de varias personas. Ichigo, Adelina y Karen charlaban animadamente entre sí. El último grupo en la mesa estaba formado por Mairne, Codexia y otro chamán, los 3 inmersos en una profunda conversación. ¿Están listos para hablar?, preguntó Mordent, silenciando toda conversación mientras dirigía la pregunta a Jeanna. Sí, respondió el centinela, girándose e indicándole al archidruida que se acercara, presentándolo a él y a sus 2 compañeros. Un placer conocerte, dijo Mordent, asintiendo levemente con la cabeza hacia el druida. Para ti también, es una situación extraña en la que nos encontramos. ¿No es así?, respondió Taldara, adelantándose y tomando asiento. Así es, y a pesar de lo que pienses de mí y de los de mi clase, te agradezco que hayas venido a ofrecernos ayuda, dijo Mordent. Fueron los guardianes quienes nos guiaron hasta aquí para detener este caos. Si se puede confiar en ti o no, es algo que está por verse, respondió Taldara, cruzando los brazos sobre la mesa de piedra y manteniendo el contacto visual con el mago. Mordent frunció ligeramente el ceño ante el comentario, pero antes de que pudiera decir algo, alguien más habló. Más vale que esto no se convierta en otra discusión a gritos sobre por qué te odio y por qué me odias tú. Tanto el mago como el druida se volvieron hacia quien hablaba y vieron al joven sustituto observándolo con expresión impasible. Detrás de él estaba Jeanna, que se había retirado de su silla. Mordent resopló, pero el archimago lo observó intrigado por un instante, notando la cercanía de Jeanna y recordando su comentario anterior sobre la alianza. Debo sospechar que eres tú de quien habló el guardián, el muchacho humano que de alguna manera convenció al teniente de aquí para que aceptara un acuerdo con la horda y los altonatos, preguntó Taldara. Sí, ese soy yo, respondió Ichigo. Pensaba que eras mayor, apenas eres un hombre, dijo Taldara, sin apartar la vista del sustituto, que en ese momento ni siquiera parecía interesado. ¿Cómo la convenciste de eso? ¿Cómo me convencerás a mí? Déjame adivinar, no confías en ellos y crees que te van a traicionar en cuanto ya no te necesiten. Me estoy acercando, preguntó Ichigo, cambiando su expresión de una mirada impasible a un ceño fruncido agresivo. No te equivocarías, afirmó Helenet, inclinándose hacia adelante y respondiendo en lugar del druida. Entonces déjenme decirles lo que eso significa a largo plazo. Absolutamente nada, respondió Ichigo, lo que los tomó por sorpresa por un momento. Pueden odiarse y despreciarse todo lo que quieran, pero lo que no les permitiré es que se dejen llevar tanto por ese odio que hagan alguna estupidez y empeoren las cosas. Jeanna sintió ganas de suspirar levemente cuando le pidió que intentara presentar un argumento convincente. Esperaba que sacara otro brillante como el que había presentado 4 días antes en Niles Point. Pero tal vez era algo que solo ocurría una vez cada 100 discursos, o tal vez era porque había tenido más tiempo para reflexionar. Nuestras preocupaciones no son algo que pueda descartarse fácilmente cuando estamos observando. Comenzó Taldara, pero Ichigo se le adelantó. A la larga, no importan. Con el futuro que se presenta, nos preocupamos por lo que podría pasar y no podremos lidiar con lo que está sucediendo, respondió Ichigo, frunciendo el ceño mientras miraba al anciano druida. Los altonatos podrían representar una amenaza más adelante, tal vez. Podrían volverse contra nosotros cuando esto termine, posiblemente. Pero no podemos preocuparnos por eso cuando sabemos que algo está sucediendo y se nos acaba el tiempo para solucionarlo. Así que, cualquier problema que tengas con la gente de esta mesa, déjalo fuera y aguántate, porque ahora mismo nos necesitamos y pelear por cosas del pasado no nos ayudará a asegurar un futuro en el que sigamos vivos. Fue una declaración rápida y brutalmente honesta del sustituto, y sonaba cierta. Les quedaba poco tiempo y discutir sobre lo que pudiera suceder debía quedar en segundo plano. Esto incluía la confiabilidad de sus aliados y las motivaciones que pudieran tener una vez terminado el conflicto. Todo era especulación y sospecha en ese momento. Bien, entonces analicemos qué es lo cierto, dijo Taldara, volviéndose hacia los demás comensales. ¿Cuál es nuestra postura?
Por ahora, contamos con una fuerza capaz de combatir al ejército principal de los Altonatos, la Guardia y Zendralar, respondió Mordent. Por lo que me ha contado Gianna, tenemos una fuerza que puede igualarlos. Entonces deberíamos prepararnos para un ataque, dijo Helenet, pensando que era la mejor opción disponible ahora que tenían las fuerzas desplegadas. No, un ataque como este sembraría el caos en la ciudad y arruinaría todo aquello por lo que he estado trabajando, respondió Mordent. Mi intención es que el pueblo se alce contra los nobles y los obligue a rendirse o a ser derrocados. Mordent llevaba días sembrando la discordia entre la gente, difundiendo rumores y secretos para que sospecharan de sus líderes. La estrategia les estaba dando resultado, incluso varios miembros de la guardia habían empezado a colaborar con él, proporcionándole la información que necesitaban. Mordent aún conservaba un par de amigos en Zendralar que le informaban sobre Maluinet y sus movimientos. ¿Crees que se rendirán?, preguntó Gianna. No tienen otra opción, si les arrebatamos su poder, serán vulnerables, respondió Mordent, señalando una botella de poción sobre la mesa. La poción solo cura la adicción mágica que padece mi gente, pero no les proporciona energías mágicas a cambio. Incluso ahora, Maluinet aún se está recuperando del duelo que libró contra Codexia hace unos días. Dicha primalista se puso de pie e hizo notar su presencia, levantándose de su asiento y tomando las riendas de la reunión. Si logramos liberar a los espíritus y privar a los altonatos de la poción, tal vez podamos arrebatarles el poco poder que les queda. De hecho, podría beneficiarnos, la poción está siendo extraída de Droantia y Tethys. Si les quitan sus poderes, podrían influir en quienes beben el elixir, haciéndolos más racionales y tranquilos, dijo Codexia sonriendo mientras presentaba sus hallazgos. Por lo que había conversado con los chamanes, habían aprendido que la poción era un agente calmante, que no solo trataba los síntomas de la adicción, sino que también inundaba la mente de energías tranquilizadoras. La ingestión prolongada del líquido no solo podía curarlos de su adicción, sino que incluso podría alterar sus personalidades. Con Tethys presente, su naturaleza serena podría incluso volver dóciles a los altonatos. Tiene razón, hemos visto indicios de que el pueblo también se está volviendo mucho más valiente ante la posible tiranía, y eso está obligando a los nobles a esforzarse por mantener el control, dijo Mordent sonriendo mientras les daba la noticia. Entonces, lo único que nos queda es revelar la verdad al pueblo y liberar a los espíritus. Una vez que ambos objetivos se hayan cumplido, podremos derrocar a los nobles y recuperar el corazón de Veles, dijo Mairme. Y tengo dos objetivos en mente para ello. El primero es un libro de hechizos propiedad de Maluinet que contiene los rituales utilizados para sellar a los espíritus. Dado que utilizan los poderes de los espíritus para algo más que crear la poción, liberarlos privaría por completo a los altonatos de la mayor parte de sus defensas mágicas, respondió Mordent. ¿Cuál es el otro objetivo?, preguntó Gianna. Caleb Greenearth es el líder de los pregoneros de la ciudad que intentan calmar los temores del pueblo. Tenemos que capturarlo, respondió Mordent. ¿Por qué capturarlo?, preguntó Gianna. Porque es hijo de Meldrius Wellograve, uno de los nobles, dijo Codexia, quien lo había conocido en alguna ocasión. ¿Qué piensas obtener de él? Mis contactos en Zendralar informan que Maluinet está investigando a Mildreas y que ha revelado información sorprendente sobre él, respondió Mordent. ¿Información que podría ser clave para incriminar a los nobles?, preguntó Karen, sabiendo perfectamente que la información comprometedora sobre un noble era una herramienta poderosa. Si logras revelar esa información, podrías manchar la imagen de todos los nobles, el pueblo se volvería contra ellos y los elementos disidentes dentro de sus propias filas también caerían. Correcto, la guardia y los Zendralar siguen a quienes se ganan el respeto por su poder y habilidad. Maluinet tomó mi puesto mediante subterfugios y su influencia no es tan fuerte como la mía, afirmó Mordent. Si debilito su liderazgo, puedo recuperar lo que me pertenece con un mínimo esfuerzo. Entonces parece que estamos preparados. ¿Cómo procederemos?, preguntó Taldara. Será necesario un ataque por dos frentes, pero uno que no revele demasiado nuestras cartas, respondió Helenet, llevándose la mano a la barbilla mientras hacía la sugerencia. Estoy de acuerdo con la jefa de la guardia. Un asalto rápido y contundente con el mínimo de bajas, atacar y extraer a quienes y lo que necesitemos antes de escapar, declaró Gianna. Atacar el santuario no será tan fácil, respondió Mordent con objetividad.
No necesitamos atacar, solo entrar y consultar el libro, afirmó Gianna. En realidad, enviar un mensaje podría ser la medida más decisiva, sugirió Maerne, atrayendo a los asistentes a la reunión. Si logramos demostrar la debilidad de los Endralar y la Guardia, podremos infundir en la gente la convicción de que pueden ser derrotados. Si los humillamos a ambos, podremos debilitar el poder que los nobles ejercen sobre el pueblo. Si no temen al látigo, estarán dispuestos a contraatacar. Gianna asintió ante la sugerencia. Destruir la imagen pública de los nobles y de sus defensores facilitaría enormemente un golpe de Estado. Pero también necesitaban otras cosas, las personas adecuadas para liderar al pueblo en su contra. Sin embargo, eso tendría que esperar. Una vez que tuvieran las herramientas necesarias, podrían preocuparse por lograr que el pueblo obedeciera. Entonces, un ataque al santuario parece apropiado. Me han informado de que Maluinet se reunirá pronto con Aorean. Deberíamos organizar un ataque antes de esa fecha, dijo Mordent, levantándose de su asiento. Pero debo recalcar que no deseo bajas en esta batalla, siguen siendo mi gente y mis aliados. No quiero que muerdan la nariz ni que hieran su orgullo, no quiero masacrarlos por verse obligados a obedecer a otro. Hubo un consenso general entre el resto del consejo, una mirada compartida entre todos ellos que indicaba que accederían a su petición. Haremos lo que podamos, sugirió Gianna, recibiendo un gesto de agradecimiento del archimago. Para el ataque, creo que yo, junto con Maerne y el maestro Taldara, podremos ayudarles con la estrategia de batalla. Tras esto, se dijeron pocas palabras, principalmente detalles menores y sugerencias personales sobre cómo proceder con cada objetivo. Ni siquiera habían terminado de hablar cuando ya estaban saliendo de la sala. Los 4 líderes de las distintas facciones salieron juntos por la puerta. Estaban inmersos en la discusión y planeando el ataque. No muy lejos de ellos, Ichigo, junto con sus 2 compañeros, esperaba a que todos hubieran salido de la sala. Esto se está convirtiendo en una guerra de guerrillas, comentó Ichigo. Es necesario, Mordent quiere minimizar las bajas, así que lo mejor es eliminar a los líderes y forzar el cumplimiento a una facción sin liderazgo, dijo Karen. Tiene razón, este método de guerra es mucho menos sangriento que un conflicto abierto que podría dejar muerta a la mayoría de la población de esta ciudad, respondió Adelina. Ichigo apenas se daba cuenta de lo tácticamente sensatos que se comportaban esos dos, ambos racionalizando y comprendiendo el contexto más profundo de la guerra y cómo librarla. A Adelina la podía entender, considerando que probablemente había sido entrenada por una autoridad más militarista y que había estado destinada en la fortaleza de Feathermon. Pero Karen no le parecía de ese tipo, por extraño que parezca, no daba la impresión de saber cómo liderar y librar una guerra. Sin duda sabes bastante sobre esto, dijo Ichigo, mirando al mago. Me crié en una familia noble, te sorprendería saber cómo doblegar a las casas rivales y ganarse el favor público era algo habitual entre los miembros de la clase alta, respondió Karen, con naturalidad al principio, antes de fruncir el ceño con irritación. Algo que mi padre perfeccionó. Ichigo, sabiamente, optó por no preguntar, en cambio, se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. Había gente que iría tras los Endralar, pero él sabía a dónde iba. Necesitaban capturar a alguien en público y largarse de allí cuanto antes, lo más probable era que él fuera el elegido para hacerlo. Ichigo, tenemos un trabajo para ti, dijo Gianna, acercándose a él. Ichigo quería sonreír con malicia, decir el nombre del diablo y él aparecería. Corte de los nobles. Maluinet y Tilarwin salieron de la cámara, lanzando una última mirada al pensativo Aoraen. Este se apoyaba en la barandilla que rodeaba el corazón de Veles, con el rostro casi oculto tras su larga cabellera blanca. Sin embargo, sus ojos no parecían brillar con la intensidad habitual, y el ceño fruncido confirmaba que aún reflexionaba sobre los temas de su encuentro. Temas que incluso a Maluinet le costaba aceptar. En un principio, había venido con Tilarwin para hablar sobre las acciones traicioneras de Mildreas, quien había cometido una grave transgresión dentro de sus muros y contra ella. Reveló oscuras verdades y acciones que había orquestado mucho antes de que adquirieran el corazón de Veles e incluso antes de que intentaran derrocar a Mordent. Ese nombre desató la furia de Maluinet, pues él había sido otro tema de conversación durante su encuentro.
Lo que ahora sugería era indignante, era algo a lo que se había opuesto con vehemencia y que había exigido con vehemencia que no se llevara a cabo. Haced las paces, espetó Malouinet, apretando los dientes. Ese hombre merece morir por lo que hizo, sus acciones durante los últimos 1000 años han sido tan atroces como las de Tortelrim. Ahora había propuesto intentar acabar con este descontento civil de una vez por todas, pero no mediante la violencia ni el derramamiento de sangre. Mordent prácticamente había sembrado la discordia y las mentiras entre la población, llenándolas de sospechas y temores de que los nobles eran corruptos y estaban llevando a su raza a la extinción. El hombre prácticamente había comenzado a sentar las bases para una revolución que aniquilaría a la casta noble de la ciudad. Podía aceptar que sus esfuerzos, junto con los de Tilarwin, no habían logrado localizar y acabar con aquel hombre. Pero lo que no podía aceptar era que ahora quisiera resolver las cosas pacíficamente, sin estar dispuesto a solucionar el problema de la misma manera que lo habría hecho el príncipe Torteldin en el pasado. Afirmaba que si derrotaban a Mordent y su régimen, se convertiría en un mártir para el pueblo, que se unía tras sus advertencias. Deberías dejar de lado esa ira tuya, no te ha servido de mucho en los últimos días, dijo Tilarwin con calma profesional, con los brazos a la espalda. ¿Dejar pasar lo que le hizo a nuestra gente? A mi familia, gruñó Malouinet. Él no asesinó a tu padre, y a pesar de lo que dices, tu ira hacia él proviene únicamente de ese hecho infundado, respondió Tilarwin, mirando a la chica que estaba a su lado. Malouinet había notado que aquel hombre se había vuelto menos aliado desde la reunión, ya que incluso había aceptado la propuesta de hacer las paces con Mordent. Ahora la sermoneaba sobre su propia animosidad hacia el hombre que le había causado tanto dolor y sufrimiento. Sus acciones prácticamente destruyeron mi casa, mi padre se perdió a sí mismo cuando fue depuesto, se convirtió en una sombra de lo que fue. Estuvo muerto durante mucho tiempo, y tuve que verlo consumirse día tras día, respondió Malouinet, con una mezcla de dolor y rabia reflejada en su rostro. Sin embargo, Mordent no hizo más que usurpar el puesto de tu padre. Esto no es más que un caso de usurpación de gloria, afirmó Tilarwin, impasible como siempre. Olvídate de esta insignificante disputa y concéntrate en el verdadero enemigo. Mildreas y sus crímenes han salido a la luz, pero debemos estar preparados para actuar cuando llegue el momento. Malouinet controló sus gestos, reprimiendo la irritación que sentía hacia el antiguo líder de su orden y desviando la conversación hacia un tema menos desagradable. Tras la revelación de la identidad de Mildreas y sus cómplices, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran denunciados por sus crímenes y expulsados de sus rangos. Sin embargo, sabían que no se rendiría tan fácilmente ni cedería su posición a otros. Era un hombre ambicioso y, sin duda, demente. Incluso la idea de perder poder, incluso de mostrarse débil ante otro, era algo que despreciaba profundamente. Sus propios hijos eran, a sus ojos, dos novatos útiles, pero solo uno que realmente valía la pena. Incluso su hija estaba siendo utilizada, para ser más precisos, la vendían a otro para ganarse su lealtad y apoyo. Si su propia familia era un peón prescindible en sus planes, no cabía duda de que todos los demás eran considerados como tales. Con la partida de Mildreas, junto con Niteas y el Ayaes, esperamos poder reparar el daño a la imagen de la nobleza y limpiar nuestras filas de toda mancha, declaró Malouinet. Creo que no se rendirán fácilmente, están demasiado ebrios de poder y sus métodos para mantenerlos son peligrosamente destructivos. Pienso que es necesaria una destitución más definitiva, y me gustaría contar con tu ayuda para lograrlo, dijo Tilarwin, mirándola con complicidad. Malouinet solo asintió en respuesta, dejar con vida a ese hombre y a sus dos cómplices era una opción inaceptable. Los tres debían morir, pero necesitaban que su muerte les resultara útil. Por suerte, los planes de ahora encajaban a la perfección con eso. Mi señora. Malouinet alzó la cabeza y miró por el pasillo, donde vio a uno de sus siervos corriendo hacia ella. Observó su expresión de pánico y sospechó que había habido otro ataque, posiblemente con más infiltrados en la ciudad. Tilarwin le había contado que los centinelas y los Tauren habían entrado en la ciudad, sembrando el caos en las calles. ¿Qué es?, preguntó ella. Ha habido un ataque contra el santuario. El Zendralar está en desorden. Los ojos de Malouinet se abrieron de par en par antes de echar a correr, maldiciendo mientras se apresuraba hacia la salida. Con tan poca energía restante, no tenía la fuerza mágica para teletransportarse de regreso a su cuartel general,
Nunca antes se había sentido tan indefensa tras ver cómo la orden de su padre se desmoronaba en manos del enemigo. El santuario. El atrio interior del cuartel general de Zendralar era un caos, rayos de magia y fuerzas elementales surcaban la sala. Los numerosos magos de la orden fueron tomados por sorpresa cuando un pequeño ejército de druidas, magos y chamanes invadió su salón y comenzó a arrasarlo. La mayoría había caído ante el atacante en el primer minuto del asalto, apenas la mitad sobrevivió para organizar una defensa digna. Protege él. Quedó mudo cuando una ráfaga de viento lo levantó del suelo y lo arrojó a un lado, estrellándose contra una estantería. Sin embargo, no era el único mago Zendralar que había sufrido tal destino, aunque sus poderes parecían inmensos, también padecían la falta de una sustancia que les permitiera reponer su maná. Los pocos hechizos que tenían a su disposición solo los mantenían a salvo durante un tiempo limitado, una vez agotados, no representaban más amenaza que unos bibliotecarios algo delgados. Mairne avanzó, sujetando con fuerza la cabeza de un mago altonato y arrojándolo rápidamente contra otro que se encontraba cerca. Acto seguido, blandió su escudo y apartó de un golpe a otros dos, renunciando a matarlos directamente. Mordent había expresado su deseo de matar solo si era necesario, pero este ataque dejaría pocos muertos, aunque una profunda herida en el orgullo de la orden. Una herida que recaería sobre su líder, quien se vería impulsado por este ataque. Localizad sus aposentos, yo me encargaré de esta chusma, gritó Mairne, volviéndose hacia las 5 mujeres que estaban desatando una tormenta de poder mágico contra los magos de la alta natividad. Síganme, gritó Codexia, dirigiendo apenas una mirada a Adelina, Karen y otros 2 druidas. Los condujo al segundo piso del atrio, agachándose tras una columna de soporte caída mientras los magos de los altonatos intentaban eliminarlos desde la distancia. Pero nadie buscó refugio de la tormenta de magia arcana, en cambio, la anciana Zaretna avanzó con paso firme mientras sus protecciones mágicas desviaban los débiles hechizos que le lanzaban. Con un movimiento de su báculo, lanzó una poderosa ráfaga de viento que derribó a todos los magos que se encontraban en la terraza. Adelina y Elesa Sharon no tardaron en producir semillas y lanzarlas a lo largo de la terraza, estas germinaron y crecieron incluso mientras volaban por el aire. Gruesas raíces y enredaderas se extendieron y atraparon al individuo más cercano a las vainas, inmovilizando a los desorientados magos antes de atraparlos. Adelante, ordenó Zaretna, saltando por encima de la columna derrumbada y tomando la delantera. Escaparon de la caótica batalla en el atrio y se adentraron en los pasillos más tranquilos del santuario, avanzando sin obstáculos por varios pasadizos. Cualquier resistencia que encontraron fue rápidamente neutralizada por el poder combinado de los 5 hechiceros. Con la primigenia a la cabeza, los guió a través del corto laberinto de pasadizos y cámaras antes de detenerse frente a una puerta aparentemente al azar. Esto es todo, dijo Codexia. ¿Estás segura? Preguntó Zaretna, mirando la sencilla puerta y comprobando que no era diferente de la docena que habían visto en el camino. Tiene razón, puedo sentir las protecciones mágicas en la entrada, sin duda, estas son sus habitaciones, afirmó Karen para Codexia, apoyando una mano en la madera y activando las protecciones. Necesitaré tiempo, protégeme. Entendido, Adelina, ve con Elisa y cubre la intersección a la derecha, Codexia y yo cubriremos el camino por el que vinimos, dijo la archidruida, girándose y dirigiéndose a su destino con la primigenia siguiéndola. Adelina se giró, miró a la druida de cabello azul pálido, le dedicó una sonrisa y asintió. Ambas se dieron la vuelta y corrieron por el pasillo hasta detenerse en la bifurcación. Adelina y Elisa tomaron los 2 pasillos, asegurándose de que no les esperaba ninguna sorpresa. Entendido, dijo Elisa, volviéndose hacia Adelina, quien respondió de la misma manera. Esta es mi primera misión. Jamás imaginé que tendría que invadir una ciudad de los altonatos y luchar para detener un apocalipsis elemental. No te preocupes, Elisa, te conozco. Tus habilidades y poderes son más que suficientes para estar aquí, eres más poderosa que el resto de nuestra clase, respondió Adelina, sonriendo a su amiga de pico piedra. Yo también te extrañé. Me alegra verte de nuevo, pero me alegra aún más que por fin estés en un lugar donde puedas crecer, respondió Elisa con una expresión de satisfacción en el rostro.
Aunque su sonrisa se tornó un poco tímida mientras observaba, algo que preocupó un poco a Adelina. Si bien nunca había sido objeto de las burlas de sus antiguos compañeros, debido a las circunstancias, probablemente su buen humor actual le pareció demasiado tentador como para desaprovechar la oportunidad de molestarlos. Veo que por fin has encontrado algunos amigos humanos con los que interactuar, aunque sigues intentando comprender su cultura, preguntó Elisa, recordando gran parte de la fascinación de Adelina por los humanos y su sociedad. Nunca dejó de hacerlo, ni siquiera cuando empecé a vivir en Feathermont, y en Teramore no ha hecho más que crecer. Por desgracia, muchas de las cosas que creía saber no eran ciertas, respondió Adelina, encogiéndose de hombros con desgana. Pero Ichigo me ayudó en el camino, es un verdadero amigo. Elisa sonrió, contenta de que el viaje de Adelina desde Pico Piedragarra hubiera sido beneficioso para ella. Su poder había crecido y se había vuelto más potente en los meses transcurridos desde su partida, pero también su mentalidad había mejorado. Menos reservada y más abierta, la melancolía habría sido la única palabra para describirla antes de irse. ¿Pero ahora? Elisa nunca había visto a Adelina tan feliz, incluso en medio del combate, se la veía tranquila. Pensar que, yo solo quería ayudarlo cuando nos conocimos, reflexionó Adelina, sonriendo levemente al recordar la razón por la que había intentado entablar amistad con él al principio. Realmente debes ser una persona extraordinaria para lograr que sonrías así, dijo Elisa. Adelina se sintió un poco avergonzada ante el comentario. Era cierto que Ichigo era la primera persona con la que había conectado de verdad fuera de Stone Talon. Su amistad surgió cuando ella acudió a él para ayudarlo a recuperarse, no solo físicamente, sino también mentalmente. Se sintió atraída por él precisamente por eso, por su mirada y por el dolor que sentía, un dolor que iba más allá de lo superficial. Más de lo que te imaginas, respondió Adelina con una sonrisa serena en el rostro. Pero quedaron paralizados al oír palabras frenéticas resonando por el pasillo que custodiaban. Ambos druidas se miraron y asintieron. Adelina dobló la esquina y lanzó un rayo de energía natural. El mago que lideraba el ataque retrocedió, mientras que los que estaban detrás lanzaron rápidamente un contraataque. Elisa protegió rápidamente a Adelina, invocando barreras mágicas que la envolvieron en enredaderas palpitantes de energía. Adelina resistió el ataque y continuó el suyo, liberando un torrente tras otro de energías naturales y celestiales hacia los magos que se acercaban. Ella sola defendió el pasillo contra los magos, cuyos poderes palidecían ante los de las jóvenes druidas. Parece que Codexia tenía razón, estos magos no son tan poderosos como deberían ser, dijo Elisa, mientras seguía protegiendo a Adelina desde atrás. Sin sus fuentes mágicas que les dan poder, son vulnerables, pues tienen una reserva de energía muy pequeña que se está agotando rápidamente, respondió Adelina, tomando su bastón y clavándolo en la pared. De la superficie lisa de la piedra brotaron gruesas raíces que crecieron y pronto bloquearon el pasaje, gruesas raíces leñosas sellaron la sala e impidieron que los magos de la alta estirpe avanzaran más. Adelina asintió, satisfecha con su trabajo, con eso sellado, era imposible que los magos lo atravesaran en un futuro próximo. Increíble, raíces de Ironbark, sin duda te has vuelto más fuerte, dijo Elisa, asombrada por la fuerza y el poder que Adelina parecía poder invocar con facilidad. No, es como siempre, respondió Adelina, frunciendo el ceño por un momento antes de negar con la cabeza y volver a bajar por el pasillo cuando oyeron un grito. Me apunto, gritó Karen. Coge el libro y vámonos, gritó Codexia, de pie cerca de la esquina mientras rayos de energía mágica pasaban volando. Adelina y Elisa se apresuraron a regresar con sus compañeras, y al llegar a la puerta, Karen salió corriendo con el libro en la mano. Se reunieron rápidamente con Codexia y Saretna, y todas doblaron la esquina para enfrentarse a los magos altonato que les bloqueaban el paso. Con el archidruida a la cabeza, arrasaron rápidamente con la oposición, causando algunas heridas leves pero sin bajas, arrollando al enemigo. Al regresar al atrio, lo encontraron en ruinas, pero la lucha había terminado y sus fuerzas habían salido victoriosas. Abajo, Mordent y Man Ragedorm se adelantaron para observar al grupo de 5, que parecía estar en perfecto estado a pesar de la frenética batalla en la que habían participado. ¿Tuviste éxito?, preguntó Mordent. Ya tenemos el libro, ahora es el momento de escapar, dijo Karen, entregándole el tomo a Codexia antes de teletransportarlos a los 5 a la planta baja.
Reúnanse todos, necesito que estén cerca para que podamos irnos todos a la vez. Rápidamente, todos se acercaron a la maga, apiñándose a su alrededor mientras preparaba el hechizo de teletransportación masiva para sacar a todos del santuario antes de que llegaran los refuerzos. En un minuto, su hechizo estuvo completo, con un destello brillante, ella y el grupo de 30 personas desaparecieron. Se habían marchado mucho antes de que llegara nadie. Maluinet irrumpió en el atrio principal, seguida por Tilarwin y un contingente de guardias en alerta. No podía creer el daño que había sufrido su dominio, era peor que cuando luchó y derrotó a Mordent allí mismo hacía unos días. Entre los escombros se veían los cuerpos de muchos magos en Ralar, la mayoría golpeados y ensangrentados, pero aún con vida. Registren el santuario, encuentren a los supervivientes y a los atacantes, ordenó Tilarwin, antes de acercarse a Maluinet y mantener la mano en la empuñadura de su espada. Fue una jugada temeraria, atacar así al Sendralar, está enviando un mensaje. Sí, quiere hacerme quedar como una débil, dijo Maluinet, apretando los puños y mirando fijamente el cuerpo de uno de sus partidarios. Sin duda, estaba funcionando, jamás se había sentido tan derrotada e impotente como ante aquel hombre. Él había asestado un golpe devastador a su fortaleza y aniquilado a sus fuerzas, dejándolas destrozadas en el suelo, vivas y humilladas. Una parte de ella exigía venganza contra aquel hombre por lo que había hecho, no solo contra sí misma, sino también contra el pueblo al que debía liderar. Sin embargo, en el fondo, se estremecía al pensar en perder de nuevo a los Sendralar, en ser expulsada de ellos como le había sucedido a su padre. ¿Y si Mordent triunfaba con su golpe de estado, poniendo al pueblo en su contra? ¿Y si los obligaba a rendirse? ¿Y si los Sendralar se volvían contra ella antes de eso? Todo lo que había hecho hasta ahora, todos los sacrificios y planes, se desharían porque era demasiado débil para terminar lo que había empezado. Ánimo, ahora no es momento de paralizarse, la regañó Tilarwin, agarrándola del brazo y obligándola a ponerse de pie. ¿Te das cuenta de que cuanto más tiempo permanezca Mordent en libertad, más nos perjudicará? Quiere vengarse por lo que le hicimos, dijo Maluinet. Casi parece que te arrepientes de haber intentado matarlo, respondió Tilarwin, arqueando una ceja. Debería haber sido diferente, debería haberle arrebatado el Sendralar con mi propio poder y habilidad, dijo Maluinet, frunciendo el ceño al recordar las duras palabras de su rival la última vez que hablaron. Se lo quité como él se lo quitó a mi padre, permitiendo que otro derrocara al anterior líder. Parece que tienes más que este pedido que reorganizar, así que primero aclara tus ideas y deja las reparaciones a tus subordinados, respondió Tilarwin, girándose y dirigiéndose hacia la puerta. Cuando lo hayas resuelto, ven a verme y podremos hablar del asunto con el tribunal. Al llegar a la salida, un mensajero se apresuró a acercarse, lo saludó brevemente y le dio una noticia alarmante. Tilarwin frunció el ceño con irritación, al parecer, el ataque era solo una parte del plan. Kaelib Greeneart había sido secuestrado, a plena luz del día, en medio del patio del palacio. Maluinet no pronunció palabra mientras veía partir al noble caballero, en cambio, volvió la vista hacia las ruinas del atrio del santuario. Su orden había sido atacada durante su ausencia, cuando sus poderes estaban en su punto más bajo. Las emociones la invadieron rápida y violentamente, tantas que no pudo discernir qué sentir ni qué hacer. Temía ser vista como débil, incapaz e indigna de su posición, y ser expulsada por quienes la consideraban así. Desesperada por el sufrimiento que había causado a los Sendralar, había dividido la organización, antes unida, y la había dejado en el caos. Sabía que el pueblo no la respetaba como a Mordent, y muchos seguían reacios a brindarle su apoyo incluso después de que ella lo derrotara. Cada acción que había emprendido en las últimas semanas había estado motivada por sus propios deseos, pero ahora dudaba de si estaba en lo correcto. Sus razones eran tan superficiales como sus métodos, la venganza por su familia y el estatus que sentía que le habían arrebatado. Su propio orgullo era la víctima, más que nada, tal como había dicho Tilarwin. Mi señora.
Maluinet alzó la vista y vio a uno de sus pocos magos leales, uno en quien sabía que podía confiar más que en casi todos los demás. Falrin Tresaper era un viejo conocido de su padre y alguien que la había ayudado durante los muchos años transcurridos desde el destierro de su padre de la orden. Sí. Falrin, ¿qué ocurre?, dijo Maluinet, enderezándose y poniéndose de pie. Tenemos que hablar. Los artefactos que hemos estado examinando en busca de la corrupción vil han revelado detalles sorprendentes, susurró Falrin, inclinándose hacia él mientras le daba la noticia. Los artefactos que recuperamos de Mildreas no son auténticos. Los ojos de Maluinet se abrieron de par en par. ¿Acaso los artefactos no eran los que se habían llevado? Agarrándolo del brazo, se dirigió a la escalera. Necesitaba que le mostraran a qué se refería y ver con sus propios ojos de qué hablaba. ¿Quién sabe qué daño podría causar Mildreas si conservaba todos esos artefactos? Para qué podría usarlos era algo que no se atrevía a pensar. Consejo de Nobles. Ahora contempló la ciudad desde la ventana, pues las nubes amenazantes que se cernían sobre ella se habían convertido en una molestia constante que veía cada mañana. Sin embargo, para proteger a su pueblo, debían asegurarse de que los centinelas y cualquier otra fuerza maligna de la región no los atacaran. Sin embargo, fue el propósito final del plan lo que le hizo dudar. Al principio, le pareció un plan excelente para erradicar a sus enemigos. El mundo era un lugar hostil y su gente era ajena a este continente transformado, además de ser juzgada por errores del pasado que no les habían correspondido. Azara era la causante de su caída, su codicia y sed de sangre eran evidentes, y no veía culpa alguna en sus acciones. Él no podía ser igual que ella, pues si no le importaban las consecuencias de sus actos, no era mejor que el gobernante que acabó con su otrora gran imperio. Repetir errores fue lo que llevó al pueblo a rebelarse contra la nobleza. Mordent era un claro ejemplo, al igual que los invasores dentro de la ciudad. Se habían ganado enemigos que podrían haber evitado si hubieran prestado atención a las advertencias de Codexia al respecto. Aunque le costaba admitirlo, no podía dudar de que ella tenía razón sobre lo que les esperaba. Una masacre de la que no sabía si podrían escapar, no sin comprometer los ideales y la metodología que tan obstinadamente se negaban a cambiar. Quizás era hora de reflexionar sobre el mundo y su visión de los altonatos, y cambiar no porque el mundo lo deseara, sino porque ahora se daban cuenta de que algo andaba mal si todos veían un defecto que ellos no percibían. Al fin y al cabo, nuestra propia gente nos teme y nos ve como al enemigo que acecha a sus puertas. Somos nobles sedientos de poder que buscamos conservar el efímero poder que nos queda por cualquier medio necesario, reflexionó Aoraen. Sin embargo, ahora ese poder estaba prácticamente agotado y todos sus planes habían fracasado. Es hora de un cambio. Con ese último pensamiento, las puertas de la cámara se abrieron. Miró por encima del hombro hacia el otro extremo de la habitación para encontrar a la persona que esperaba. Se giró y caminó hacia el pedestal que sostenía el corazón de Veles, encontrándose a medio camino con el noble, y al estar frente al mago de cabello blanco, dejó escapar un suspiro. Creo que sabes por qué te he convocado, dijo Aoraen con voz firme y los ojos ensombrecidos por el ceño fruncido. ¿Tienes idea de a qué tipo de fuerzas te enfrentas, Mildreas? El noble elfo frunció el ceño ante la acusación en el tono del consejero principal, pero Aoraen no toleraría la arrogancia de aquel hombre. Era hora de que Mildreas rindiera cuentas por esto, por corromper al pueblo con métodos tan retorcidos y oscuros. Me han contado lo que has hecho con la copa de Elune, la banda de Sulaimán y el tomo de Maluinet. Usándolos junto con las grebas de las 7 leguas para llegar a Sargeron y capturar demonios, para luego sellarlos y absorber su poder, dijo Aoraen, dando un relato breve y preciso de lo que el hombre que tenía delante estaba haciendo. ¿No has aprendido nada de las acciones de nuestros anteriores señores? Sé que debemos hacer todo lo posible por preservar nuestras costumbres, el príncipe Torteldrín lo sabía, al menos. Espero que tú hagas lo mismo. Mildreas respondió con una mueca de desdén, visiblemente agitada. Tenemos la poción, nuestra gente está de buen ánimo y goza de buena salud, protegida por la tormenta que nos cubre. ¿Cómo es posible que eso no sea suficiente?, exigió Aoraen, entrecerrando los ojos al altonato, que parecía volverse más errático con cada segundo que pasaba. ¿Basta?
¿Cómo puede ser suficiente un soporífero aguado que adormece la mente y no hace nada para saciar el hambre de magia que todos padecemos? Gruñó Mildreas, apretando los dientes y haciendo un gesto violento hacia Aoraen. Ni siquiera lo has probado, ni una sola gota ha tocado tus labios desde que fue extraído de los espíritus. Lo sé porque no has pedido más desde que te entregaron el primer cargamento. En lugar de usarlo, te has estado contaminando con las energías viles de esos demonios, respondió Aoraen, incapaz de creer que Mildreas pudiera ser tan insensato como para hacer lo que había hecho. Mira lo que te ha hecho, tu mente se ha vuelto tan caótica y retorcida como las energías con las que experimentas, no eres digno de ser un altonato. ¿Acaso soy incapaz? Rugió Mildreas, perdiendo lentamente la compostura. Soy el único que ve la verdad. Esa sequía no ha hecho más que arrebatar el ímpetu a nuestro pueblo y corromperlo, se han vuelto débiles y complacientes. Incluso tú has cambiado, te has debilitado. ¿Dónde estaba esa determinación y esa dedicación para hacer todo lo necesario para que nuestro pueblo volviera a ser la mayor potencia mundial? Aoraen pudo verlo, el hambre ardiente en los ojos de su compañero noble, Mildreas, había sido consumido por completo por la corrupción. Pero aún así, Aoraen no sabía si la energía vil lo había transformado realmente, si había corrompido su mente y lo había convertido en un monstruo insensible, dispuesto a ver morir a todos con tal de satisfacer sus propios deseos. O tal vez Mildreas tenía razón, era Aoraen quien había cambiado, y la poción finalmente le había dado la claridad necesaria para ver las cosas desde otra perspectiva. Jamás podremos volver a alcanzar esa altura, no con los métodos que antes estábamos dispuestos a emplear. Nuestro imperio utilizó poderes y fuentes aún mayores en su apogeo, y aún así, al final, no sirvió de nada. Fuerzas superiores al obelisco han sido derrotadas, y sé que si continuamos con esta estrategia, encontraremos nuestro fin de forma similar a como lo hicieron nuestros señores feudales antes que nosotros, respondió Aoraen, girándose y examinando el corazón de Veles mientras rodeaba el pedestal. Por primera vez en milenios, nuestro pueblo puede ver y experimentar el mundo sin la sed de magia que siempre nos empuja hacia caminos nuevos y aterradores para sobrevivir. Siento que por fin hemos recuperado nuestra conciencia, y no permitiré que se vea oprimida por el genocidio. Mildreas parecía haberse calmado, algo que resultaba extraño y preocupante para el consejero principal. Sabía que Mildreas distaba mucho de ser civilizado y lógico, especialmente en esas circunstancias, así que verlo tan tranquilo y sereno no hizo sino reforzar sus sospechas sobre las intenciones del hombre. ¿Entonces el obelisco será desactivado? ¿Permitirás que la tormenta cese para que nuestros enemigos nos invadan y nos vean a todos muertos? Preguntó Mildreas en voz baja, tan baja que incluso con su oído élfico, Aoraen apenas pudo oírla. Hemos soportado y sufrido mucho durante los últimos 10 milenios, ¿acaso no merecemos recuperar aunque sea una pequeña parte de lo que fuimos? No, porque al final seremos borrados de la historia y del mundo poco después de empezar, dijo Aoraen, alzando la mano y llamando a su bastón. Te doy una advertencia, ríndete ahora y no te pasará nada, si te niegas, te acabaré aquí mismo, ahora mismo. Te has ablandado, algo que jamás pensé que sucedería. Eras el mejor de nosotros y te consideraba el único más digno de liderar que yo, dijo Mildreas, mientras Aoraen simplemente optó por ignorar su arrogante discurso y prepararse para la inevitable batalla. Pero la culpa es de los espíritus, y me aseguraré de que paguen por ello cuando purifique esta tierra de toda oposición. Aoraen alzó su báculo y lo apuntó hacia el mago corrompido, el poder fluía por sus venas mientras se preparaba para lanzar el hechizo. Sin embargo, Mildreas no se movió, en cambio, se mantuvo firme y esperó el ataque. Un rayo de energía arcana salió disparado y abrumó a Mildreas, las energías arcanas lo rodearon mientras una poderosa onda expansiva sacudía la habitación e incluso desplazó las energías pulsantes del corazón. Aoraen bajó su báculo y suspiró, no había imaginado que la batalla sería una simple ejecución. A pesar de la apresurada victoria, aún le entristecía la pérdida de un viejo amigo. Sin duda te queda mucho poder, incluso agotado y debilitado por esa poción, mantienes tu gran poder mágico. Aoraen levantó la vista del suelo y contempló a Mildreas, que aún respiraba y permanecía inmóvil en el mismo lugar. El suelo a su alrededor se había agrietado y cristalizado por las potentes energías arcanas. Pero no podía decir lo mismo de su objetivo, el mago estaba prácticamente ileso del ataque. ¿Cómo?, pensó Aoraen, antes de ver a Mildreas levantar la mano. Intentó rápidamente lanzar otro hechizo,
pero no fue lo suficientemente rápido como para pronunciar el encantamiento antes de que el noble corrupto lanzara el suyo. Da tisura. Mildreas entonó, su mano palpitando por un instante. Ahora desconocía el hechizo, pero sintió una respuesta inmediata. Su bastón se le cayó de la mano y un dolor intenso recorrió todo su cuerpo. Apenas pudo distinguir el brillo pulsante de energía roja alrededor de su cuello, proveniente del Siamantaka. ¿Qué has hecho?, ladró Aoraen, cayendo de rodillas mientras sentía que sus fuerzas se desvanecían con cada segundo que pasaba. Yo también hice lo que tenía que hacer. Esa piedra fue en su día el Siamantaka, pero ya no. Le arrebaté sus poderes y los transferí a otro artefacto, respondió Mildreas. Ahora esa piedra contiene el poder del Tiet, el amuleto de sangre, una herramienta que Azara usaba para deshacerse de las sirvientas que la disgustaban. En este momento te está robando la fuerza vital y drenándote todo el poder. Pronto morirás. Aoraen intentó ponerse de pie, pero al inclinarse hacia adelante y golpear el suelo con la mano para no caer, se fracturó el brazo con una caída mínima. Habría gritado si hubiera podido respirar, pero sus propios pulmones se le cerraron en el pecho. Siento profundamente tener que hacer esto, pero ya no puedes liderar al pueblo como lo haces, dijo Mildreas, arrodillándose junto al altonato que se momificaba lentamente. Pero no temas, tu muerte nos inspirará a encontrar a Mordent y a los de su calaña y a aplastarlos por tu asesinato. Nadie sabrá que en tus últimas horas intentaste traicionarnos. Tu legado permanecerá intacto y serás honrado por siempre. Aoraen ya se había marchado mucho antes de que Mildreas terminara de hablar, su rostro y cuerpo estaban desfigurados por el amuleto, dejando solo un pálido y seco cascarón del antiguo consejero principal. Por un instante, Mildreas pareció arrepentirse de lo que había hecho, matar a un amigo y colega cercano no le había resultado fácil. Aoraen era un amigo, alguien a quien sentía más cercano que a su propia sangre, por lo que ser el causante de su muerte le afectó profundamente al mago. Adiós, mi viejo amigo, dijo Mildreas, levantándose y volviéndose hacia la puerta. Con un gesto de la mano, las cerraduras y los pestillos se abrieron y la puerta se abrió de golpe. Tras ella, se veían los cuerpos de varios caballeros caídos. Sobre ellos estaban sus seguidores, con un poder que emanaba de sus manos y ojos. Fue otro duro golpe para él pensar que había previsto que esto sucedería, que sabía que venía a matar a Aoraen. Difundan la noticia, que todos sepan lo que ha ocurrido aquí. Aoraen ha sido asesinado por Mordent y sus magos rebeldes, dijo Mildreas, con un tono de dolor en la voz. Que sepan que yo tomaré su lugar, seguiré su ejemplo y me aseguraré de que todos los que amenacen a nuestro pueblo sean pasados a cuchillo. Los magos vitorearon, fue un aplauso discreto y comedido por parte de sus seguidores, pero significó mucho para ellos. Ahora podían continuar con la gran labor y asegurarse de que la gente recibiera el alimento adecuado y se librara de la sedación. Todos los que se les opongan serán derribados por su recién descubierta fuerza, nadie se interpondrá en su camino. Ni la Alianza ni la Horda, ni los centauros saqueadores, y mucho menos Mordent y sus rebeldes. Todos caerán ante ellos, nadie les impedirá alcanzar la gloria. Ahí lo tienen, las cosas se están poniendo interesantes, ¿verdad? Reseñas. Celias, ¿no muerto? No sé de dónde salió eso, pero hay algo que está corrompiendo el sueño y se revelará con el tiempo. Zatzab, en cierto modo se convertirá en un cazador de demonios, pero será un caso único, así que no quiero revelar nada. Pero la armadura del infierno es algo a tener en cuenta, porque mola. Lamento oír que tu mañana fue un desastre, pero ese día ya pasó. Rezar es un tipo genial, eso seguro. Que Ichigo aprenda el arcano será un caso único y tengo una solución. El paso relámpago solo aumenta la velocidad y la longitud de sus zancadas, además no pudo cubrir la distancia lo suficientemente rápido antes de que lo alcanzara el rayo. Eventualmente disminuiría la velocidad y, además, el rayo es más rápido que él. Black Crosero, gracias. No te preocupes, ese tipo de cosas no sucederán. Ichigo es mucho más sereno y rígido que eso. Creo que ya viste la imagen en DeviantArt. Le ha crecido un poco el pelo, tal vez lo mencione más adelante.
Más adelante escribiré una historia secundaria sobre Marta y Codexia, pero aún tengo que redactarla junto con muchas otras cosas. Desviado de la realidad, me alegro de que te guste, ¿de verdad? Luz, no me apetecía. Astroga 121, gracias, me alegra que te haya gustado el capítulo. Además, al añadir personajes a la historia, es importante que cumplan una función específica y que, a pesar de su apariencia, tengan cerebro y personalidad propia. Es fundamental tenerlo en cuenta al presentarlos, y me alegra que pienses que los personajes originales son buenos. También sobre la pesadilla, con el tiempo verás cómo funciona, confía en mí. Lea Pinglemur, sí, el viejo es una copia de Iwatch y el hecho de que se asuste no es algo que debas tomar a la ligera. Mitch Macho, vaya, Arwialon es una segunda opción, por lo que sé, es algo que a todos les gusta más que esto. Pero sí, las cosas se ven mal en este momento. Príncipe Seogorat, te responderé más tarde, hablaremos por mensaje privado. Blindlook 92, la vida sin duda es divertida para Ichigo, ¿verdad? Parece que sabes cómo hacerte una idea general de cómo se comporta Ichigo con todos, bien. Seps, no, el Zumpo se usa para cubrir distancias en un solo paso, pero que pueda usarlo no significa que lo use continuamente. Se ha demostrado que no es algo que se haga constantemente en una batalla, sino que se usa a menudo para sorprender al enemigo o para evadir cuando no hay otra opción. Porque si el enemigo puede seguirte, puede golpearte, ya que el Zumpo requiere que te muevas en línea recta. Además, no siempre, el poder espiritual es importante, pero ciertas circunstancias pueden anular esa ventaja. Stuporman, estaría dispuesto a hablar contigo por mensaje privado para discutir estos temas. Señor Gunpity, no pienso editarlos a menos que tenga tiempo, y no lo tengo. Así que lo pospondré un tiempo, principalmente hasta que termine algunos capítulos, tal vez 3 o incluso 4, y los deje listos para un mes, y luego volveré a editarlos un poco. Tampoco haré muchos cambios, solo mejoraré la gramática y corregiré algunos errores. Sé que no debo caer en esa trampa, así que no te preocupes demasiado.